Buenas tardes, mi nombre es Daniela Linares, hago parte del curso de Cultura Política de la Universidad Abierta de Distancia. El video de hoy se llevará a cabo para poder presentar las conclusiones que tenemos sobre los movimientos sociales que hemos escogido. Bueno, primeramente yo escogí el tema de las marchas estudiantiles. Entonces, la primera pregunta era por qué creía pertinente este sector social. Entonces, bueno, yo siento que la temática que yo escogí fue muy pertinente a nivel nacional porque es un tema que de muy poco se habla. Entonces, como que las marchas estudiantiles solo tienen como un tema que es cuando en serio causan como un tipo de conflicto, pero de resto es muy mínimo el tema que se tiene sobre pues las marchas estudiantiles. Entonces siento que las marchas estudiantiles son muy importantes porque pues poco a poco, o sea, a lo largo de los años han generado cambios que hoy se ven reflejados, pero pues no se pasan muy desapercibidos. Entonces, siento que sí es muy importante como recalcar todas las marchas que se han presentado porque poco a poco pues obtuvieron resultados que hoy nosotros celebramos. Entonces, siento que también las marchas estudiantiles son muy importantes porque tratan de comunicarse con el gobierno y decirle, bueno, venga, nosotros tenemos problemas, venga, sí, venga y los solucionamos. Y gracias a eso, en serio, han habido muchos cambios, tanto a nivel nacional, educativos, como en los diferentes sectores sociales. La siguiente pregunta era cómo relacionaba el tema de las marchas estudiantiles con la política y la democracia. En Colombia ha sido muy grande el cambio que han habido gracias a las marchas estudiantiles. Pues cabe recalcar que, digamos, la séptima papeleta fue un gran cambio que aporta hoy en día a nuestro país. Entonces, siento que es muy importante tanto como socialmente como político, porque antes no había como la posibilidad de que nos escucharan y decir, bueno, las marchas, por algo se crean las marchas, porque no damos la oportunidad a los estudiantes de escucharlos y es poder decir si de pronto esa idea que ellos nos dan es muy favorable al país y a la educación. Entonces, eso es muy importante como eh, la alianza que se debe crear entre los estudiantes y el gobierno. Entonces es muy importante. La siguiente pregunta era el sector social o el espacio geográfico que yo había seleccionado para ese sector social. Y entonces el espacio geográfico que escogí fue a nivel nacional. Fue a nivel nacional porque siento que en el lapso de antes de 1963 al 2000 hubieron muchos cambios y muchas marchas que obtuvieron resultados. Entonces, si yo solo escogía un sector, un espacio geográfico, iba como a quedar muy incompleto el tema. Entonces, yo escogí a nivel nacional, mencionando como los diferentes sucesos que hubieron en los diferentes lugares del país entre ese lapso de tiempo que fue 1970-2000. Eh, y, y sí, siento que ese hubiera sido como un poco incompleto, entonces por eso fue que lo escogí. La siguiente pregunta era ¿qué desencadenaban las marchas estudiantiles con la política? Entonces, bueno, sí, todo lo que desencadenó como esas marchas estudiantiles fue como la opresión que ellos estaban viviendo en esos momentos, como que ellos se sintieron em, reprimidos ante como las obligaciones que estaba dando el gobierno, pero ellos dijeron como no, nosotros necesitamos ser escuchados y como tener las suficientes oportunidades para obtener una calidad de vida desde su educación. Entonces, como que eso fue lo que desencadenó
las marchas porque trataban como decirle al gobierno, venga, yo estoy acá, por favor escúchenos, que en serio lo necesitamos. Entonces, eso fue como más que todo eh, em, uno de los temas importantes por los que empezaron las marchas estudiantiles. Entonces, decía la siguiente pregunta que cuál era como la población afectada sobre pues los sucesos que se estaban viviendo con esas marchas. Entonces, eh, para tanto anteriormente como actualmente, siento que la población afectada es todo el país, tanto las personas adultas como las personas chiquititas que hasta ahora van a empezar como su educación, son afectadas por todas las situaciones problemáticas que presenta la educación hoy en día. Entonces, nos afecta a todos porque todo el mundo tiene el derecho de tener una oportunidad de un estudio favorable que aporte a nuestro futuro y si no lo tenemos, obviamente eso va a afectar. Eso va a afectar a todo mundo. Entonces todo el mundo debería ser consciente de las oportunidades que de pronto las marchas estudiantiles les dan a los nuevos estudiantes y tener en cuenta que es muy importante, o sea, que fue muy importante todos estos sucesos para pues hoy en día eh, tener más oportunidades que las que habían antes. La siguiente pregunta era un hecho histórico que hubo para que comenzaran como esos sucesos. Entonces, primeramente, pues uno de los sucesos más importantes fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, porque ellos sintieron que perdieron como a su líder, al que sí los escuchaba y les prestaba la suficiente atención. Y después de esa muerte hubieron como sucesos donde los volvieron como a reprimir, a callar. Entonces ahí fue como uno de los sucesos más importantes donde ellos dijeron, no, acá tenemos que ser escuchados y pues se desencadena como todo eso después de la muerte y se van como en contra del gobierno los estudiantes. La siguiente pregunta era la relación que había entre pues este movimiento social y la cultura política. Entonces, para mí, pues la cultura política y las marchas estudiantiles tienen bastante en común porque las marchas estudiantiles lo que buscan es una construcción democrática, tanto en el bien educativo como en las diferentes situaciones sociales, como en los diferentes medios sociales y el desarrollo. Entonces, lo que busca en los movimientos sociales es eso, desarrollar tanto el mundo educativo como a nivel cultural, sí, en general, como un desarrollo en general. Entonces, lo que hacen las marchas estudiantiles y el cruce de la cultura política es que indirectamente como directamente se introdujan a un cambio de actitud, de una participación como ciudadana, de escuchar las diferentes ideas que aportan al país y pues la participación estudiantil ha hecho eso, como que se generan cambios y las oportunidades a las personas. Entonces, las marchas estudiantiles y la cultura política como que van de la mano a eso, a un desarrollo social y cultural. La siguiente pregunta era cómo las marchas estudiantiles aportaban democráticamente al país. Entonces yo respondí que pues bueno, eh, tanto a nivel educativo, sino también al desarrollo de los diferentes problemas que presenta el país. Las marchas estudiantiles no solo buscaban como un objetivo en general sobre la educación, sino buscaban eso, un objetivo en común, donde el desarrollo fuera como al lado de las diferentes situaciones críticas que se está viviendo, como el mundo obrero, el feminismo, los sindicatos y como que la participación ciudadana en las marchas estudiantiles y hicieron como que un cruce con la participación democrática donde buscaban la lucha de un desarrollo y el crecimiento del país. Entonces, para mí fue muy importante y fue como muy bonito
haber escogido como este sector social porque enseña muchas cosas, enseña lo importante que fueron como las situaciones críticas que se vivieron en el pasado para que hoy en día podamos como tener varias oportunidades. Muchísimas gracias, hasta luego.